lo que acabo de decir. En la siguiente diapositiva podemos ver una imagen de los huesos del cuerpo humano. Para esto, ¿cuántos huesos tiene un ser humano? Se considera que nuestro sistema esquelético está constituido por 208 huesos, ya que se toman en cuenta dos pequeños huesos del oído, que son el estribo y el lenticular. Tenemos 8 en el cráneo, 14 en la cara, 8 en el oído, 1 en la laringe, 26 en la columna vertebral, 25 en el tórax, 62 en los miembros inferiores y 64 en los miembros superiores. Los huesos del cráneo son el hueso frontal, que está ubicado en la parte superior delantera y presenta dos secciones, una vertical convexa y otra horizontal. El hueso parietal, que cada uno de estos huesos planos tiene una forma cuadrangular y está ubicado en los laterales del cráneo. Los huesos temporales, que son dos huesos que están a los costados del cráneo y contienen los órganos receptores relacionados con el sentido de la audición y el equilibrio. El occipital, que está ubicado en la parte posterior del cráneo, al lado de la nuca y se conecta con la primera vértebra cervical. El hueso etmoides, que es el único sin forma aplanada, de hecho su morfología es rugosa y con cavidades. Está localizado en la parte interna de la cara, detrás de la nariz, teniendo una relación muy cercana con el sistema olfatorio. El hueso esfenoides está situado en la porción media de la base del cráneo. Su función principal es dar apoyo, forma y unión a los huesos. El hueso maxilar tiene una morfología algo irregular. Está situado en la parte central de la cara, desde la boca hasta la base de las fosas nasales. Tiene un apoyo para proteger también la dentadura, incluyendo las raíces de los dientes. El hueso palatino es la continuación profunda del maxilar, con respecto a la superficie de la cara. Más coloquialmente se lo conoce como forma de L. Sirve para sostener los tejidos internos. El hueso nasal, que son huesos pequeños óseos unidos entre sí, situados en la parte interna de la cara, que conforman el tabique nasal, protegiendo la nariz y el cartílago. Los huesos lagrimales son pequeñas estructuras óseas situadas detrás del hueso maxilar, en cada cuenca del ojo, conectados entre sí. El vómer es una lámina vertical que contribuye a la formación del tabique nasal, que está situado detrás del maxilar, debajo de la nariz. El hueso cigomático tiene una forma romboidal, situado en la parte inferior lateral de las cuencas oculares, conformado por los pómulos, que contribuyen al proceso de la masticación y el sostén de los ojos. Y por último, el hueso de la mandíbula, que es el único hueso de la cabeza con movilidad propia. Consta de una base y dos ramas mandibulares unidos a un hueso temporal, que actúa como base de la dentadura inferior y hace posible las funciones básicas como hablar y masticar. Los huesos del cuello. Estos son 7 huesos del cuello, llamados vértebras cervicales. El primer hueso que se observa es el atlas, y es donde la cabeza se une al cuello. Sobre un segundo hueso llamado axis, se rota la cabeza y el atlas. Desde el atlas para abajo, estas vértebras se enumeran del 1 al 7 y se conocen como C1, C2, C3 y así sucesivamente. La definición de salud es un estado de perfecto e incompleto bienestar físico, mental y social. No solo la ausencia de la enfermedad o invalidez, pueden trabajar productivamente y participar de forma activa en la vida social de la comunidad en donde habitan. La enfermedad también se puede conocer como una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas que son generalmente conocidas, manifestados por síntomas y signos característicos, cuya evolución es más o menos previsible. La enfermedad se divide en enfermedades transmisibles y no transmisibles. Son aquellas que se transfieren de un ser humano a otro, de un animal al hombre, ya sea por vía directa o indirecta, como toser o estornudar. Las enfermedades no transmisibles son crónicas y suelen ser afecciones de larga duración, con una progresión generalmente lenta. Entre ellas destacan las enfermedades cardiovasculares, como los infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, como la neumonía o el asma, y por último la diabetes.
La tríada epidemiológica es el modelo tradicional de las causas de enfermedades infecciosas. Es el triángulo epidemiológico o tríada. Tiene 3 componentes: el agente externo, el huésped susceptible y el ambiente que reúne al huésped y al agente. El huésped se define así como cualquier ser vivo que se permita alojar en él y subsistir y desarrollar un agente causal de una enfermedad. El agente externo es el elemento biológico, físico o químico que interviene como causa de una enfermedad, y el ambiente es el conjunto de factores ambientales, instalaciones, manejo de sistemas de producción y alimentación que tienen en común. La historia natural de la enfermedad se refiere a una evolución de la enfermedad en un individuo a través del tiempo en ausencia de intervención médica. Los niveles de prevención, según el Diccionario de Epidemiología de LAS del 2001, la prevención está definida por acciones destinadas a erradicar, eliminar o minimizar el impacto de una enfermedad y la discapacidad en una sociedad. El concepto de prevención se define mejor como el contexto de niveles tradicionalmente llamados prevención secundaria, primaria y terciaria. Según el modelo de Libel y Clark, la prevención primaria actúa sobre el periodo prepatogénico, pretendiendo evitar la enfermedad, modificando o suprimiendo los factores de riesgo o impidiendo que actúen sobre la persona. La prevención secundaria pretende minimizar las consecuencias de los procesos que antes ya se mencionaron, de que aparezcan los síntomas mediante su diagnóstico y tratamiento. Y el nivel de prevención terciario es cuando se tratan de evitar las mayores secuelas que pueda dejar, tratando de que esta persona tenga una vida favorable y que no llegue a la muerte. La clasificación del medio ambiente se comprende en 3 grandes elementos, tales como son el físico, que son el clima, las estaciones, el tiempo, la geografía, la estructura, la geología y etc. El ambiente biológico está constituido por el universo de los seres vivos que rodean al hombre y todo aquello alrededor del propio hombre, o el ambiente cultural y socioeconómico. Muchas gracias.